Entonces, repetía. Lo que vamos a estar trabajando en esta sesión va a ser la parte de sincronización, de tal forma entonces que los hilos cuando están trabajando pueden estar trabajando a la par, pero si no los sincronizamos puede haber problemas entre ellos. Entonces yo les decía, uno de los casos importantes es, por ejemplo, en el caso de la librería. El caso en Internet lo pueden encontrar como el caso del productor consumidor, es decir, un hilo produce cosas y otro hilo las consume. El problema va a estar cuando el consumidor esté tratando de agarrar o de obtener los elementos que el productor todavía no coloca. Entonces va a haber un problema, porque todavía no hay productos que agarrar y el hilo, como no sabe, pues va y los agarra. Entonces, vamos a tratar de definir cómo es eso. Supongamos que ya tenemos una librería, voy a poner aquí lib de librería, y que tenemos varios objetos que son los escritores de libros. Cada uno de estos escritores, voy a poner esc de escritores, van poniendo sus libros en... Caray, no sé qué hice. Esto no. Van colocando los libros ahí en la librería. Aquí llega uno, aquí llega otro, se llama José, Pedro, Juan o quien sea. Oh, pues este no me deja. Pues ahí está. Van dejando sus libros aquí en la librería. Entonces llegan y dejan aquí el primer libro. Aquí hay un libro. Y luego llega otro y deja otro libro. Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué pasa si yo tengo en mi librería limitado, por ejemplo, a que solamente se puedan quepan 100 libros y cada uno de ellos escribe 100, entonces no va a haber espacio. Cuando este llegue y quiera poner el espacio, a lo mejor ya no hay, ya se llenaron los 100 libros, entonces los demás se tienen que esperar, se tienen que detener, porque no hay forma de que lleguen ahí. Eh, lo mismo sucede con la parte de los lectores. Si yo tengo varios lectores que están obteniendo, oh, están obteniendo los libros, pues ¿qué pasa si no hay libros? Como cada uno de estos es un hilo que está corriendo de forma independiente y todos están al mismo tiempo, puede llegar a ser que justo cuando este esté dejando el libro, este lo esté tomando. Y dije, bueno, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Todo funciona bien. El problema va a estar en que este todavía no lo coloca y este ya quiere llevárselo. No se va a poder. Otra cosa, ¿qué pasa si este apenas lo está dejando pero todavía no lo suelta? Pero este, pues ya vio que hay un libro, va y lo agarra y se lo lleva, como si ya lo hubiera soltado, pero no lo dejó. Entonces se lo llevó y este luego lo coloca. Lo que va a suceder es que este se lleva un libro, que este apenas colocó y el libro va a quedar aquí. En realidad no se lo llevó. Entonces hay que sincronizar todas estas partes. Para sincronizarlos vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer este mismo ejercicio, pero ya en código. Entonces voy a crear un nuevo proyecto. Java Application que se va a llamar biblioteca, bueno, librería, porque la biblioteca presta libros y la librería los vende. Entonces aquí está mi librería. Voy a generar ahora una clase que va a ser la librería. Ojo, no confundirse con las librerías de la unidad 2, o sea, esas son librerías diferentes. Estoy hablando de una librería donde venden libros. Entonces aquí la librería pues va a tener un stand donde van a ir colocando los libros. Entonces voy a poner aquí una lista de libros, pero no tengo cómo es un libro, entonces voy a crear la clase libro. Voy a declarar que por lo menos tenga un nombre. Private string nombre. Puede tener más características, yo no las voy a colocar porque realmente no me interesa perder el tiempo ahí, pero puede tener todas las que tú necesites y las puedes agregar. Acá, yo voy a agregarle ahí un insert code para generar un constructor. Y voy a generar también un getter y un setter. Ahí está, ya tengo el libro. Entonces, como ya tengo el libro, dentro de la librería van a llegar libros. Entonces, lo que voy a generar aquí va a ser un private list de libro
se va a llamar la lista. Es una lista de libros. Ahí está. Como es una lista, no es dinámica, no hay ningún problema con el tamaño. Igual a new array list de una vez para inicializarla. Ahí está. Entonces una vez que ya tenemos aquí esto, vamos a generar dos métodos, uno para colocar los libros y otro para obtener los libros. Entonces voy a dejar aquí public void poner libro, poner donde lo que va a recibir va a ser un libro, y al recibirlo pues lo va a colocar aquí en el elemento. Entonces voy a definir aquí lista igual a lista.add el libro. Aquí agrego el libro. Entonces cuando un escritor vaya a poner un libro, manda a llamar este método y aquí se va a ir agregando el libro sin ningún problema. Cuando yo tenga aquí que lo vayan a leer, que se lo vayan a llevar, pues voy a poner ahí que ya quitaron un libro, que ya se llevaron un libro. Y puedo regresar el libro que se llevaron. Public libro, no sé, leer o quitar o poner o llevárselo, como ustedes le quieran poner. Yo voy a poner leer. Y lo que va a hacer es que va a agarrar el libro, el primer libro que haya, y se lo voy a dar. Entonces aquí lo que voy a colocar va a ser libro L igual a la lista punto get 0, que va a ser el primer libro que hay. La lista va a quitar ese libro, ¿vale? Y retorno el libro. Entonces ese libro que se va a leer, me equivoqué de poner return, es el libro que se va a leer. Entonces cuando alguien quiera escribir un libro lo coloca, cuando alguien quiere leer un libro pues va a agarrar el primero de la lista y se lo va a llevar. Entonces voy a crear ahora la clase que será el escritor. El escritor va a ser un hilo, entonces voy a ponerle aquí extend thread, aunque también podría ser implement runnable. ¿Vale? Y de aquí lo que voy a hacer aparte de eso sería entonces definir qué es lo que yo ocupo. El escritor pues va a tener a lo mejor una cantidad de libros que va a escribir y el nombre de los libros que va a ir colocando. Entonces voy a colocar aquí private int cantidad y private string el nombre de los libros que va a ir colocando, y también tiene que acceder a la librería para sabernos ver dejando. Entonces aquí va a ser un private librería L, que es la misma librería que va a estar acá. Entonces lo que voy a hacer aquí es insertar el constructor que va a tener todo esto. ¿Está? Y lo que voy a hacer aquí va a ser sobreescribir el método run, public void run, que lo que va a hacer es escribir libros. ¿Cuántos? La cantidad que diga aquí. Entonces voy a definir aquí otra variable para llevar el control de cuántos ha estado escrito. Entonces vamos a ponerle aquí, mientras x sea menor que la cantidad, es porque todavía hay libros que escribir. Y lo que voy a hacer es decirle L punto poner un libro, que va a ser un nuevo libro con el nombre. En este caso el nombre pues lo tengo ahí, más le voy a colocar ahí el valor de X para saber que fue libro 1, libro 2, libro 3, hasta la cantidad de libros que haya, y X más más. Con eso va a empezar a escribir sus libros sin ningún problema. ¿Cuántos? La cantidad de libros que yo le especifique. ¿Dónde los va a colocar? En esta librería. Solo para uso ilustrativo, en la parte de la librería, cuando alguien ponga un libro, voy a ponerle aquí un south de se colocó el libro más libro.getNombre. Así yo ya sé cuando alguien puso un libro. Voy a ir acá, voy a crear nuestro test.
El test va a tener un main. Y voy a generar una librería. Librería L igual a new librería. Ahí está. Entonces voy a generar escritores. Escritor E1 igual a new escritor. Que va a tener, este va a escribir 10 libros. Se va a llamar Joseph. Y los va a colocar en la librería L. Con eso él ya va a escribir 10 libros. Voy a poner otro escritor que se va a llamar E2. Pero ahora no se va a llamar Joseph, se va a llamar Pedro. Y los pongo a ejecutar E1.start y E2.start. Y con eso van a empezar a escribir libros. Vamos a revisar y vamos a definir que aquí se escriben libros. Digan, escribió Joseph un libro, 2, 3, 4 hasta el 6. Y luego escribió uno Pedro aquí. Y luego escribió Joseph el otro. Y luego escribió Pedro aquí el 1. Y luego escribió el 2. Y luego después aquí Joseph siguió. Y luego Pedro. Al final, Joseph escribió 10 libros desde el 0 hasta el 9. Y Pedro también desde el 0 hasta el 9. Entonces, en total, cuando esto termina, hay 20 libros en la librería, lo cual no hay ningún problema, pues lo pusieron tal cual ellos fueron colocando los libros o fueron pudiendo escribir los libros. Hasta ahí no hay ningún problema. Vamos a ver ahora que el problema se va a dar cuando tengamos los lectores, porque ahorita nada más estamos colocando y pues se colocan los libros. Sin embargo, pudiera hacerse, aquí ojo, pudiera darse el caso que cuando alguien pone 2 libros, es decir, si tanto Joseph como Pedro llegan a poner el libro al mismo tiempo, acá en la librería, perdón, puede hacer que no lo agregue de forma correcta. Eso es lo que vamos a tratar ahorita de resolver. Voy a crear la clase escritor, perdón, el lector, que es el que va a leer los libros que se escribieron. Este también va a ser un hilo. Es un extend thread. Y al igual que el otro, pues vamos a definir cuántos libros va a leer. Entonces, private, in cantidad, para saber cuántos libros va a leer. Y la librería, para saber de qué librería los va a sacar. Private, librería L. Aquí va a ser igual que el anterior. Vamos a dejar la variable entera X para saber cuántos lleva actualmente leídos. Voy a generar el constructor donde va a llevar la librería y va a llevar la cantidad, pero la X no la va a llevar porque ese es un control interno. Entonces tenemos la cantidad de la librería y voy a sobreescribir así el método run, public void run, método run, donde lo que voy a hacer es igual que el anterior, while X sea menor que la cantidad de libros que se van a leer, pues lo que vamos a tener aquí es que va a tener que leerlos. Entonces a la librería, punto, le voy a poner aquí leer libro. Y X más. Y con eso pues ya se supone que lo leyó. Aquí yo ya podría poner libro igual a eso, porque esto es lo que me va a regresar. Y aquí ya con el libro yo ya sabría qué tendría que hacer. Porque es el libro que leyó, que sacó de la librería. Igual aquí en la librería lo que podríamos hacer aquí es cuando lo quita de la lista, pues podemos poner un sort o en su defecto lo podríamos colocar acá en el lector. Pero como lo dejé aquí nada más para uso ilustrativo, pues también lo voy a poner aquí. Voy a poner aquí se leyó el libro, se vendió, como ustedes le quieran poner. En este caso sería l.getNombre. Entonces aquí ya tenemos la lectura y esta es la escritura. De tal forma que en mi test ahora voy a generar, aparte de los dos escritores, voy a generar lectores. Lector L1 igual a new lector. Va a leer 10 libros de la librería. Y este otro va a también leer 10 libros de la misma librería. Va a llamar L2. De tal forma entonces que L1.start para que comience a leer y L2.start para que comience a leer. Y veamos qué es lo que va a pasar. Le voy a dar aquí run file y hubo errores aquí. ¿Por qué hubo errores? Porque
Es probable que el escritor todavía no coloque los libros y alguien ya se los quiera leer. Entonces llegamos aquí a la parte del libro, perdón, acá, donde ya la quiere leer, saca este libro, pero pues todavía no hay. Y al no haber, pues entonces este se convierte en un problema, porque lo va a querer borrar, pues ¿cuál si no hay? Y va a querer decir que lo leyó, pues ¿cuál si no hay? Entonces aquí en el ejercicio se puede apreciar eso de ahí, es decir, se colocó el libro, Joseph colocó, y luego aquí point, hubo un error porque pues intentó leer antes de que hubiera libros para leer. Entonces vamos a tratar de ajustar eso. ¿Qué es lo que va a pasar? Imaginemos aquí. Cuando alguien quiere leer un libro, debe asegurarse que haya libros en la lista. Es decir, si yo aquí pongo un if, puedo medio resolver el problema. ¿Y por qué digo medio resolver? Porque en realidad, si no lo lee, me va a regresar un nulo. Es decir, no hay valores y te voy a regresar un nulo. Y en realidad no leí un libro. Es decir, fui a la biblioteca, no había ninguno. Y pues voy a decir que ya lo leí. Pero no lo leíste, en realidad no lo leíste. Solamente fuiste y te diste la vuelta porque no había ninguno. Entonces, si yo aquí coloco, por ejemplo, un if lista punto size es mayor a 0, es porque sí hay. Y si es igual a 0, pues no hay. Entonces aquí, si no hay libro, yo podría colocar aquí, por ejemplo, un return null. Pero en realidad no leíste. O sea, no leíste los valores. Entonces aquí habría un problema, pues. Aquí me falta un 0. Porque no se leyó. Entonces vamos a correrlo así y vamos a ver lo siguiente. Sigue habiendo aquí null pointer exception en la librería en la línea 27. Aquí. Porque dice que se leyó el libro. Pues no, que sí había. Pero se está haciendo bolas porque hay dos o tres lectores leyendo al mismo tiempo y se llevan el mismo libro. Y eso es lo que me está causando conflicto aquí en la parte de la librería. Se fijan aquí, dice, se colocó el libro. Joseph, aquí se colocó. Y aparentemente se colocaron, pero a mí me sigue marcando error aquí en la librería en la línea 27, porque este L no tiene un valor real, pues. Al parecer sí tenía, pero cuando lo saco no está. Entonces vamos a tratar de ver una cosa. Lo primero para resolver eso, es utilizar un elemento que se denomina synchronizer. Los códigos sincronizados me permiten definir que solamente un hilo puede estar trabajando al mismo tiempo en esa parte. Todos los elementos se pueden sincronizar de diferente forma. Por ejemplo, yo puedo poner private, synchronized, puedo sincronizar objetos, puedo sincronizar esto, pero dentro de aquí. Entonces yo podría, aquí es donde tengo el problema, podría poner synchronized y luego el nombre del objeto que yo quiero que sea sincronizado, por ejemplo la lista, y definir un esquema de sincronización más o menos así. En este pedazo de código, desde aquí y hasta aquí, esto es sincronizado, es decir, solamente un hilo puede acceder a la vez, no se pueden acceder dos hilos a la vez. ¿Por qué? Porque este elemento está sincronizado. Nadie puede utilizar la lista más de una vez al mismo tiempo. Entonces es como ponerle un pequeño candado. Si yo lo ejecuto así, seguramente vamos viendo. Ya no tengo errores, ¿se fijan? Ya me dice que se colocaron los libros. Aquí están todos. Y aquí se leyeron los libros. Es decir, ya no tengo errores porque ya tengo un esquema sincronizado. Ahora, ojo. ¿Cuántos libros se colocaron? Se colocaron los 20. Aquí está, se colocaron 9 de Pedro y 9 de Joseph. ¿Pero cuántos se leyeron? Nomás los dos primeros. Uno de Joseph y uno de Pedro, y los demás no se leyeron. Tú dijiste que nosotros dijimos que aquí que con los lectores se tenían que leer los 20 libros y nada más están leyendo 2. O sea, ya no me marca error. ¿Por qué?
Porque cuando llega aquí, si la lista está vacía, pues me retorna 0. Es lo que yo decía, fuiste y te diste la vuelta, pero en realidad no guardaste los valores. O más bien, no leíste los libros. Entonces todavía el ejercicio está mal hecho. Le faltan cosas. Vamos a tratar de hacer que eso funcione de mejor forma. Así como tengo la parte de sincronización del objeto, puedo sincronizar el método. Entonces, para no sincronizar el objeto lista, lo que puedo hacer es colocar synchronized en la parte del método. Y vamos a decir ahora sí, este método solamente se puede utilizar por un hilo a la vez, en vez de poner la lista. Entonces, este también lo voy a sincronizar para que solamente uno de los dos escritores pueda colocar el libro a la vez. Y con eso voy empezando a que los hilos no se empiecen a traslapar, sino que si los dos llegan aquí, primero uno y el otro se tiene que esperar y luego el otro ya lo puede hacer. Pero no lo pueden hacer todos a la par. Entonces ya tenemos aquí esta parte para sincronizar el poner y tenemos otro para sincronizar el leer. Poner y leer ya están sincronizados. Pero esta parte está mal. Vamos a definir lo siguiente. Si la lista está vacía, vamos a utilizar un método que no habíamos utilizado, pero que se utiliza para la parte de sincronización, que se llama wait. Entonces, si llegas aquí y no hay, entonces te tienes que esperar. Nada más que wait genera excepciones. Entonces lo que vamos a definir va a ser aquí un try. Y aquí voy a poner un catch de exception e y e.printStack3. De tal forma entonces que cuando llegue un lector y se encuentre con que no hay libros que leer, le vamos a decir vete a wait, es decir, vete a un estado donde en términos coloquiales es yo te aviso cuando ya haya, para que no estés esperando. Entonces quiere decir que cuando alguien de los escritores ponga un libro, debe notificar que ya hay libros. Le va a avisar a alguien que esté esperando que ya puede continuar para leer los libros. Entonces, el Notify me sirve para avisarle a todas las personas, a todos los hilos que estén esperando que ya pueden continuar. Entonces, aquí ya no hay un return. Lo que hace es, va a llegar aquí en Synchronized, va a ver que no hay libros y se va a ir a wait, se va a esperar. ¿Qué va a esperar? Que alguien le notifique que ya puede continuar. Y cuando ya haya un notify de que puedes continuar, entonces ya puedes ir por el libro y le puedes leerlo. Entonces vamos a test, vamos a ejecutar esto. Y vean entonces que aquí se colocaron los libros y aquí ya se leyeron los primeros libros de Pedro. Aquí se leyó otro libro de Pedro. Se colocó el libro 3 de Pedro. Se leyó el libro 3 de Pedro. Se colocaron los libros de Pedro del 4 al 7 y luego Joseph empezó a poner sus libros hasta acá y luego ya empezaron a leer los libros de Pedro y luego empezaron a leer los libros de Joseph. Ya hay 20 libros leídos y ya hay 20 libros escritos y ya no hay error porque todos están esperando, ya están sincronizados. Voy a hacer esto más visible. Pues ¿por qué? Porque obviamente los escritores duran un montón en escribir los libros. Entonces voy a poner aquí un sleep, un thread.sleep y le voy a poner aquí un tiempo aleatorio. Entonces voy a poner aquí long de math.random por 500, medio segundo podrían tener ahí de diferencia y esto puede generar excepciones. Entonces voy a colocar aquí el try catch. Ahí está. Y este mismo lo voy a copiar aquí abajo en la parte del lector. ¿Vale? Aquí.
Entonces, una vez que ya leyó el libro, ya lo removió y ya dijimos que ya lo pintó, pues entonces vamos a decirle que se espere ahí una cantidad, pero los lectores son más rápidos, entonces vamos a ponerle aquí porque ellos leen los libros muy rápido y los escritores duran un montón en escribirlos. Ahora vamos a darle aquí Room y vean cómo se leen, se colocan, se leen, se colocan, pero en ningún momento me está marcando error. En ningún momento hay que alguien se lleva un libro nulo o que no hay espacio para colocarlo. Aquí en todo el momento los hilos están sincronizados gracias a que cuando alguien quiera leer un libro, si no existe se tiene que esperar. ¿Y quién le va a notificar que ya puede continuar? Le va a notificar el poner libro que tiene el Notify. Ahora, ojo, esto es importante porque deben estar sincronizados. ¿Para qué? Para que solamente uno sea el que notifica, el otro no puede notificar. Y aquí también, solamente en el Synchronized, pues uno puede estar esperando y el otro de forma automática está bloqueado porque no tiene la llave para entrar a leer. Entonces es como si pusiéramos un candado. En esta parte lo que voy a hacer es lo siguiente. Supongamos que estoy hablando solamente de los escritores, pues cada que un lector coloca un libro, pone la banderita de que ya pueden continuar los escritores. Y eso indica entonces que mientras uno está poniendo la banderita, los otros están esperando. Entonces, como está sincronizado, de este lado solamente uno tiene la llavecita. Dibujar aquí una llavecita. Esas llavecitas viejitas. Tiene la llavecita. Si lo agarra este, los demás no tienen la llave y no pueden colocarlo. Entonces, este llega, deja su libro, pone la bandera de que o le notifica a alguno de que esto ya puede continuar y luego suelta la llave. Y cuando suelta la llave, alguno de estos que están aquí agarra la llave y este ya la soltó, ya no la tiene y entra a poner el libro. Pero mientras está poniendo el libro, tanto este como este no pueden acceder, por solamente va a acceder el que tiene la llave. Lo mismo sucede de este lado. Cuando a alguien ya le dieron la banderita, pues entonces él continúa y saca el libro. Pero mientras este está sacando el libro, este y este no pueden estar sacando libros porque el método está sincronizado. Entonces solamente la llave, bueno, esta es la llave para acá, acá voy a agarrar otra llave. La llave que va a estar de este lado, solamente la puede tener uno de estos. Entonces solamente uno puede estar trabajando en el método sincronizado, por eso solamente uno va a estar bloqueado con el wait y todos los demás van a estar bloqueados en otros estados de bloqueo porque realmente no pueden acceder a utilizar la llave. Hasta que éste la suelte, entonces uno de estos lo va a poder agarrar y va a querer sacar el libro. Si no hay libros, entonces se va a ir a wait, se va a ir al método de wait o al estado de wait, esperando que a uno de estos le notifique. Si lo puedes sacar, es decir, si hay libros, pues lo saca sin ningún problema y continúa. Suelta la llave para que alguien más de este, supongamos que es este, agarra la llave, entra, hay libro, saca el libro y suelta la llave. Y así sucesivamente cada uno. Pero si entra y no hay nada, se bloquea, es decir, no suelta la llave. Solamente él tiene la llave. Y estos dos, al no tener la llave, no pueden sacar libros hasta que éste la suelte. Entonces, con eso nosotros ya tenemos los métodos sincronizados y los hilos sincronizados. ¿Se entendió?